buenos días, buenas tardes, buenas noches, alumnas y alumnos. Y espero que estén muy bien. La idea es explicarles algo sobre lo que vamos a estar viendo, la discusión que sigue. Y es el tema de humanismo y tecnología en la educación. Antes voy aclarando algunas cosas. Si ven, hay un letrero. Me gustaría que lo lograran leer. Espero que lo puedan leer en el celular. Hasta ahorita me estaba preguntando si lo pueden leer en el celular o no. Igual y sí, son indicaciones que van apareciendo para que ustedes ahí las tengan presentes. Entonces, en la clase de pedagogía ya saben cómo vamos a trabajar. De todas formas, para los que están un poco despistadas o despistados, entonces les recuerdo, lo que estamos haciendo es tres formas. Ya saben, Moodle, la que ya conocen ustedes, mediante el documento PDF, entregas por correo electrónico y las discusiones, el lo nuevo. Si alguno o alguno de ustedes está en Moodle, pero de repente puede entrar a la discusión y sabe cuáles son los requisitos de la discusión y quiere participar, ojo, entonces hágalo y se le tomará en cuenta en la actividad. Si no, entonces pues súbalo. Ahora, si quieren trabajar con las discusiones, pero no pudieron entrar, no pasa nada. Pueden entregar el trabajo ya sea vía Moodle, si están registrados, o por correo electrónico. Y no pudieron entregarlos por Moodle, envíenmelos por correo electrónico, no hay ningún problema. Nada más con su identificación, ya saben cómo. Entonces, vamos a empezar a discutir este tema. A mí se me hace muy interesante, aunque siempre digo que se me hacen muy interesantes los temas, pero en especial porque todas y todos ustedes están sufriendo las consecuencias de esta organización entre educación y tecnología, entre las clases en línea y el docente que se organiza con distintos recursos. Por lo tanto, creo que pueden tener una muy buena opinión. Pero antes de eso, vámonos a algo que específicamente tiene que ver ya con la materia. Y el primer tema es humanismo y tecnología. Cuando estoy hablando de humanismo, quiero que se den cuenta de esta gran división de repente que hubo, aunque nos dimos un gran salto, y no vimos la Edad Media, no hablamos nada de la Edad Media. Vamos a imaginar que los griegos fueron conquistados por los romanos y ellos aportaron mucho para la organización de distintas ciencias y configuraron la personalidad del hombre y de la mujer moderna. Y entonces son especiales. Pero tenemos a la Edad Media, donde el poder de la iglesia llenó todo. Estamos hablando de Europa, obviamente. Llenó la vida política, económica, cultural y la científica, y por lo tanto la educativa, y donde la norma era Dios y la religión. Entonces, dando todo este salto, pasamos a una nueva etapa, que es de la que vamos a hablar. Por ejemplo, el Renacimiento, donde cambia. El centro no es Dios, el centro es el hombre y la mujer, ¿no? El hombre y la mujer, y viene el humanismo. Bueno, vamos a ver de qué es el humanismo como concepto, y al final de estas tres diapositivas, que vamos a ver cuatro, les doy una opinión y se termina este aporte. ¿Qué es el humanismo? Recuerden que siempre pongo páginas de internet, a veces les pongo presentaciones que yo hago, pero prefiero la página para que se den cuenta dónde está la información y la puedan retomar si quieren. ¿Qué es el humanismo? Dicen, el humanismo fue un movimiento filosófico, hemos estado hablando de filosofía, intelectual y cultural europeo del siglo XIV, que se basó en la integración de ciertos valores considerados universales e inalienables del ser humano. Esta corriente de pensamiento, aquí viene lo interesante, surgió en oposición al pensamiento teológico, en el que Dios era el garante y el centro de la vida. De lo que les estaba diciendo, se pasó de esta visión céntrica, donde Dios era todo, la educación era Dios, literal, hasta en donde el ser humano era el centro. Y se comenzó a pensar, si ven en los renglones del medio otra vez, se consideraron universales, valores universales e inalienables. Esta idea de que había libertad, de que la gente podía moverse, de que las personas tenían derechos políticos, económicos, comienza a configurarse. Obviamente no todos los tenían en ese momento, y ni siquiera los que decían que lo tenían
como los reyes en realidad eran tan libres, pero se pensaba, se daba la opción de pensar, y sobre todo en la ciencia, comenzó el movimiento científico de cierta forma por excelencia. ¿Por qué? Porque empezó a haber hombres que investigaron separados del poder de la iglesia. Y esta parte es muy importante. Y al decir que estaban separados del poder de la iglesia, es que podían investigar de cosas que a la iglesia no le gustaba. Por ejemplo, el cielo, los astros, o el alma, hablar del alma o cuestionar incluso a la propia iglesia. Bueno, total. El asunto es que el humanismo parte de ahí, surge de ahí, de esta decisión. Vayamos viendo todo esto, permítanme. Ok. Fíjense. Ay, perdón. El humanismo se originó en el siglo XV en Italia. Es una de las teorías que hay, ¿no? Con la influencia de autores del siglo XIV como Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, quienes defendieron las ideas y la cultura grecorromana. Ok, es cierto. Aparecieron inspiradas por estas ideas, pero también era lo que sucedía en la sociedad. No crean que la gente, que nada más estos monos, de donde se supone que dice esta información, son los únicos que pensaron que la gente podía ser libre. En realidad la gente ya lo pensaba. Ay, se atoró el agua aquí. No puedo cerrar el tapón. Ya. El ambiente se estaba preparando para esto. Y si digo el ambiente es porque los grupos humanos estaban considerando retomar o hacerle caso a estas ideas. Una de las no quiero decir teorías, de las características de estos momentos es la movilidad. La gente tenía más movilidad que antes. A nosotros nos hace muy fácil ir de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Bueno, en ese momento no era tan fácil, pero sí se pensaba en hacer. La movilidad era importante. Bueno, ciertos acontecimientos históricos contribuyeron para que este pensamiento prolifere. Uno de ellos fue la aparición de la imprenta, algo trascendental, que en 1450 inventada por Gutenberg. ¿Por qué esto es trascendental? Aquí dice después, este revolucionario invento permitió la emisión de libros, panfletos y pancartas destinados a propagar mensajes críticos. No significa que antes no hubiera libros, pero había una diferencia. Eran muy caros producirlos, no todo el mundo los tenía y no todo el mundo sabía leer. Con la difusión con la aparición de la imprenta, esto se masificó. La gente empezó a tener un poco más interés en leer y además la información comenzó a publicarse en pequeñas hojas. Esas pequeñas hojas se convirtieron en críticas a lo que sucedía. Entonces la imprenta es subversiva y es revolucionaria, para que lo tomen en cuenta si les preguntan una vez. Bueno, estamos hablando de tecnología. Yo lo único que quiero es que tengan aquí el concepto de tecnología, porque lo vamos a empezar a discutir y ahorita hago una opinión sobre eso. Fíjense lo que es la tecnología. Aquí menciona la tecnología. Es el conjunto, lo que viene en negritas, de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. Es cierto, la tecnología es esta aplicación de conocimientos y técnicas. Cuando estamos hablando de conocimientos es que hay una tradición por detrás de la aplicación de esta tecnología, donde ciertos procesos que son dominados por las personas que investigaron y generan el conocimiento a través de las técnicas, lo lanzan y se construye y la tecnología se utiliza como una interfase para alcanzar objetivos y resolver problemas. Traducción. Una persona que se pone a investigar acerca de la luz, empieza a ver la luz y luego utiliza cristales y de repente hace un lente. Y esa persona que hizo un lente, de repente, un lente como el que uno trae, ¿no? Y de repente una persona que hizo un lente, otro retoma ese conocimiento y después lo convierte en un lente de una cámara. De una cámara. Y aquí veríamos la aplicación de ¿qué? De ese conocimiento con la técnica. Por lo tanto, podemos hablar de que la tecnología es esta manera
no tanto de facilitarse las cosas, sino de hacerlas más rápido y de eficientar procesos. Porque facilitárselas siempre la gente quiere hacerlo. Y desde el principio la humanidad inventa tecnología. Pero lo que está por detrás no es la facilidad, sino la agilización del tiempo. Y este punto es muy importante. Bueno, ya que estuvimos viendo esto, bueno, no, esta parte no me interesa tanto. Vayámonos acá. Perdón, ya aquí estoy. Eh, ¿Qué va a pasar? Vamos a empezar a hacer una discusión acerca de cómo el humanismo, que es muy importante, por ejemplo, en la educación y en los sistemas educativos y en la escuela, cómo el humanismo va a transformarse por la aplicación de la tecnología. ¿Por qué se transforma? ¿Qué es lo que se pierde y qué es lo que se gana? Bueno, por ejemplo, una de las ganancias es que se agilizan mucho los procesos. En este caso, no sé si ustedes iban a alguna biblioteca, tal vez nunca visitaron una biblioteca o no conocen una biblioteca, o no tienen el interés por hacerlo. Pero gracias a la red, tienen más libros que una biblioteca. Pueden acceder a más información y en todos los idiomas. Una biblioteca está limitado. Pero ¿qué pasa cuando no tienes un computador? Cuando no tienes un teléfono celular, más no hay internet más, se acabó la luz. Entonces vienen las dificultades, pero también hay ganancias. ¿Por qué? Porque agiliza procesos, como les dije, genera, motiva el autoaprendizaje, pero también al mismo tiempo deshumaniza. ¿Cómo? Entonces, si la escuela es humanizar, ¿por qué deshumaniza? Porque lo que está generando es que aparezca distancia, no hay tanta necesidad de estar juntos. Ahorita, por la pandemia, bueno, tenemos que estarlo. Pero cuando no, la educación puede ser a distancia. Yo soy un ejemplo de eso. Yo he tomado educación a distancia muchos años. Y no me siento mal, ni traumado, ni me enojo con las tareas que me siguen mandando. Aquí el problema es empezar a entender cómo se configura ese tipo de educación para que sea más agradable. Pero eso lo vamos a discutir incluso en las sesiones. Entonces, para cerrar, espero que esta información les haya servido. La discusión está abierta. Vamos a comenzar con la idea de humanismo. ¿Qué es el humanismo? ¿Qué es lo humano en la educación? ¿Qué es lo no humano en la educación? Y sí me gustaría que ustedes tomen cierta iniciativa y se sientan libres de opinar. ¿Para qué razón? Pues para que se haga una discusión interesante. Entre más entremos, mejor. Bueno, eso sería todo, alumnas y alumnos. Gracias. Yo los estaré viendo pues cuando los vea. Nos vemos. Adiós.